Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estén acompañándome en otro directo más y despiertos, ¿no? Estamos un poco noche ahora. Quería hablar un poco sobre los apagones y también el triunfo de Nigel Farage en las elecciones legislativas en Inglaterra, un tema controversial porque ya vemos que los globalistas de la Unión Europea y del Foro Económico Mundial, los rusófobos, Europa Central y parte de Europa del Este, que por cierto el país prooccidental de Kosovo acaba de enviar tropas a la Argentina en un esquema alineado con los Estados Unidos, donde se está buscando imponer una base militar en la Patagonia con la venia del presidente que malgobierna ese país. Y ahora vemos que estos apagones de los cuales se me han pedido hablar, pues prácticamente dicen todos que esto es parte de los Illuminati, que sí lo es, pero no es una conspiración como tal, al menos estos apagones de la actualidad. Estos apagones obedecen a la fracasada agenda verde de Pedro Sánchez y de todos los que impulsaron ideológicamente estos cambios para sustituir a los renovables y poder hacer perder en el escalafón de poder a los países petroleros, a la OPEP, sustituir el petróleo y tratar de minar al oso ruso. Entonces, es lo que tenemos. Estos apagones son porque dependen totalmente del sol y de la energía eólica y no tienen una cadena de conexión fuerte como si lo tienen los hidrocarburos, ¿no? De hecho, cuando se suscitó este tremendo apagón en España, que fue inédito, prácticamente los hospitales siguieron funcionando con energía diésel, ¿no? Las plantas. Entonces, lo que salvó a estos ideologizados amantes de la agenda verde, como Obama, como Michelle Obama, la que era candidata Kamala Harris, toda esta runfla de corruptos Illuminati y globalistas satánicos, pues obviamente que querían sustituir poco a poco el petróleo para tener un pie en el poder globalista, ¿no? Y toda esta agenda verde obviamente sabemos a lo que lleva. Lleva a que tú no serás dueño de nada y trabajarás en pos de la tierra, te cobrarán un impuesto al carbono por respirar, serás un esclavo, prácticamente como lo dice George Orwell en su novela de 1984, un esclavo que va a trabajar para todo, como en la operación Salto Adelante de Mao Zedong. Entonces, la agenda verde fracasó porque no están viendo el aspecto técnico del asunto y están viendo la cuestión ideológica, y la cuestión ideológica salta el aspecto técnico porque no hay una infraestructura potente para que las energías renovables puedan sobrevivir a los vaivenes climáticos, ¿no? Esta sobrecarga que ocasionó el megapagones en España y el sur de Francia obedeció obviamente a que el sol empezó a emitir más luz y esto sobrecargó el sistema y obviamente no pudieron efectivamente contraer esto. ¿Y qué hubo? Pues un apagón impresionante, el internet dejó de funcionar y todo esto se colapsó. Pudo haber llegado antes en el país alemán, ¿no? Que también, debido a que Angela Merkel estuvo potenciando toda la industria verde en ese país, pues prácticamente también están vulnerables en ese aspecto. Claro que la respuesta de estos enfermos, de estos psicóticos, de estos idiotas, fue el culpar a Rusia del apagón. Dijeron que hackers rusos llegaron y prácticamente se hicieron con el control de las redes eléctricas y de la computación local, ¿no? Para empezar, Rusia ni voltea a ver España, esa es la realidad, ¿no? España, que fue donde se suscitó el apagón, ¿qué va a estar haciendo Rusia viendo a España o tratar de generar este apagón? Es ridículo lo que dijo Pedro Sánchez, es ridículo lo que los comentaristas globalistas de la Unión Europea trataron de impulsar, y es totalmente payasesco esta tesis de decir que fueron hackers rusos y tratando obviamente de tapar el fracaso que ha suscitado tanto la agenda verde en los medios y en las campañas políticas, como si fueran los progresistas salvadores del mundo, cuando en realidad la realidad es que estos mismos globalistas que no son
aliados a los trabajadores, sino son aliados al gran sistema corporativista internacional satánico Illuminatus. Estas personas, estos políticos, estos líderes empresariales, estos que se congregan en el Foro Económico Mundial de la mano del alemán siniestro de Klaus Schwab, obviamente que estos son los mismos que hacen que no se desate la verdadera libertad humana con la energía que han tratado de suprimir desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué energía es esa? Obviamente que es la energía que está ya en esta Tierra, incrustada con los sistemas tecnológicos de otros planetas que desde 1990 han venido denunciando los señores como Bob Lazar y otros que han visto que esta tecnología liberadora de la humanidad es prácticamente opacada por los poderes que no deben de ser. Y estamos hablando también de Nikola Tesla, cuando recordemos el gran Nikola Tesla, que hoy mallleva su nombre Elon Musk. Nikola Tesla ya tenía la capacidad de hacer funcionar toda una ciudad con un pequeño dosis de energía, ¿no? Claro que esto también lo trataron de suprimir, ridiculizaron a Tesla y toda la energía libre es suprimida y nos tienen en la edad de piedra cuando ya pudiésemos ser una generación Star Trek, cuando China, que es el vanguardista, el país vanguardista por antonomasia en el planeta Tierra, está yendo hacia adelante con su sistema sin importarle los poderes que no deben de ser, y están sacando incluso reactores de fusión nuclear que funcionan como un sol artificial, cuestión que también pudiese alimentar a grandes partes del mundo con esta energía, y hay que estar atentos a lo que está revelando China, porque también se ha dicho que están trabajando en un motor hidráulico, el cual va a sustituir a los motores eléctricos de Tesla y los va a dejar mordiendo el polvo. Por tanto, China, con todo y su sistema opaco de derechos humanos y su dictadura bamboleante, que no permite que las corporaciones se hagan con el control institucional, pero que tampoco permite que haya una verdadera libertad democrática, está prácticamente yendo y trabajando en pos de estas energías. No sé con qué razas extraterrestres tendrán acuerdo los chinos, pero sé que no están tanto ni con los rusos ni con los estadounidenses, que sabemos que el poder en Estados Unidos ha cambiado con Trump, pero el establishment sigue siendo parte de la red Illuminatus. No todo, pero sí gran parte de él. Hay una lucha en el Olimpo en Estados Unidos por el corazón de ese país, donde los trumpistas están tratando de imponer su voluntad y los Illuminati agazapados con los reptoides siguen ahí en la oposición. Prácticamente los amos de la guerra que no llegaron al poder son los que quisieron destronar a Rusia y los que nos hubieran puesto en el filo de la medianoche con una conflagración nuclear si estuviese hoy en día gobernando Kamala Harris y su escuadrón de psicópatas criminales satánicos. Dice aquí América Patiño Correa, buenas noches América, un abrazo para ti, a donde quiera que te encuentres. Y déjenme decirles que tal es el afán de mantener esta narrativa en contra de Rusia y de mantener la guerra y de mantener al payaso Zelensky en el poder, que pues, prácticamente Zelensky ya no debe estar gobernando. O sea, ya terminó su periodo electoral y es un presidente espurio, como el inepto imbécil de Calderón, que toda su sexenio le estuvieron recordando que era espurio. Pues ahora el señor Zelensky es la porquería de Europa, el payaso que siempre fue. De hecho, estaba viendo su actuación en esa serie, ¿cómo se llama? La serie horrenda esa de El Servidor del Pueblo, donde sale haciendo el payaso. Dice aquí Dharma Story. Saludos a Dharma Story. ¿Quiere decir que las energías limpias son un fracaso porque aún siguen boicoteando esas energías o porque son obsoletas? Bueno, son un fracaso las energías limpias a como las están presentando los Illuminati globalistas. Obviamente que las energías limpias ya existen y son liberadoras de la raza humana. Estas se encuentran en los aparatos militares, se encuentran en el Área 51. Bob Lazar fue testigo de prácticamente el elemento 115, con el que pueden volar las naves, los platillos voladores y que pueden tener fuerza antigravitatoria. Y esto lo explicó Bob Lazar en el último documental que hizo ya de mayor. Dijo que todas estas tecnologías las tiene el gobierno, todas, y es el mayor crimen contra la raza humana. Son tecnologías alien, pero que ya están en poder de gran parte del gobierno. Obviamente las están sacando poco a poco los andromedanos, los
los arturianos y otras razas que están aquí, también tecnológicamente hablando, se están sacando poco a poco. Stuart Surlow habla de que el señor Elon Musk es parte de una facción del cinturón de Kuiper y que esta facción del cinturón de Kuiper también está tratando poco a poco de dar pequeñas dosis de liberación al ser humano, pero los poderes fácticos hacen que estas energías sean artificiosas y engañosas, las que presentan ellos, y que son inestables y son una burla a la raza humana. Eso es lo que trato de decir aquí. Dice aquí Jacobo Greenwich, por la cuestión de los conflictos con Pakistán. Bueno, ese es otro tema, ¿no? También. Dice aquí Alexander Daniels, yo escuché en otro canal que esto es un ensayo para el gran apagón mundial. Este experimento fue para ver cómo reaccionaba la granja humana y solo les preocupó a los entrevistados que se iban a calentar las cervezas y tonterías como esa. Realmente fue un apagón, pero de conciencia. Bueno, yo no creo que sea un apagón, que se dé un gran apagón mundial, porque eso no le convendría al sistema. No le convendría a los Illuminatus, no le convendría a los imperialistas, porque ellos están tratando de crear una red digital de prisión global mediante la computación cuántica que se viene también a pasos agigantados para el 2030. No van a generar un apagón porque esto despertaría al ser humano y lo elevaría de conciencia, como siempre lo ha hecho cuando se encuentra solo mirando a las estrellas. En España, y esto lo he visto en varios canales que sufrieron el apagón, han dicho que se desconectaron prácticamente, se desconectaron del sistema. Hubo una desintoxicación eléctrica, una desintoxicación electrónica, donde las personas empezaron a hablar unas con las otras en las calles, empezaron en los bares a participar en tertulias, como lo llaman allá, y empezaron a conectar más con su humanidad, y esta intoxicación electrónica les hizo ver la vida de otra forma, ¿no? Como se veía antes de tanta computación, y esto hace que el ser humano, sin tanta red eléctrica que han impuesto los Illuminati globalistas desde los 60, 70, y lo pueden ver en un libro que subí en Patreon, pues hace que nuestro sistema se purifique y se sane. Y además, esta desintoxicación de la red eléctrica que tratan de hacer que no avancen los rayos del centro de la galaxia hacia nuestro ser espiritual, pues elevan el ADN, y cuando esto no sucede así, cuando hay una red tratando de impedir esto, la rejilla energética que ya conocemos, ¿no?, que instalan los arcontes, pues el ADN se apaga. Por tanto, no les conviene un apagón de esta naturaleza y tampoco les conviene que dure mucho tiempo. Puede ser que lo hagan para ver cómo reaccionan, pero ya saben cómo van a reaccionar. Van a reaccionar saqueando, van a reaccionar haciendo destrozos en las calles, van a reaccionar de una u otra manera, pero esto no les conviene en el largo plazo. O sea, puede ser inmediatista, pero no en el largo plazo, porque de todas maneras va a venir alguien y va a sustituir este sistema, y no todo no todo está masificado para que esto suceda a nivel global. Recuerden que los globalistas no quieren que esto suceda en un nivel superlativo. Y además nadie trabajaría, ¿no? Si se cae todo el sistema, pues nadie trabajaría, no hubiera dinero, fuera otro tipo de sistema global donde se garantizaría que todos tuvieran acceso a algo y no hubiera necesidad de estar esclavizados en la matrix de la rutina del trabajo. Por eso no creo que sea esta cuestión algo que venga en el camino. Dice aquí, la infraestructura pública digital de la WEF. Dice, ¿crees que sí se abra la tierra, o que se abra la tierra? Bueno, no entiendo, ¿no? ¿Crees que el papa que elijan sea el último? Sí, yo creo que va a ser uno. Pues ya no queda otro papa en las profecías de San Malaquías. Era Petrus Romanus, el último de la línea papal. Veremos qué profecía triunfa, si la de Pedro el Romano, de San Malaquías, o la de Nostradamus, el Papa Negro, que bien el Papa Negro no sé si significa el color de la piel del Papa. Puede ser que el Papa Negro, según Nostradamus, pues un Papa maligno y globalista que esté imbuido de toda esta enfermedad progre que viene desde hace rato ascendiendo con los jesuitas en el poder. Dice, ¿qué piensas de México? ¿Llegará el comunismo así como están pasando las cosas? Dice Rocío Hernández, no, que va a llegar el comunismo. No, jamás va a llegar el comunismo aquí. Acabamos de firmar un tratado con Donald Trump, reactivando el TEMEC,
con el país más capitalista e imperialista, que ni tan capitalista, porque también tiene mucho estado social en los Estados Unidos. No hay que confundir, Rocío, estado social con comunismo, son dos cosas muy diferentes. La mayoría de los países de Europa, incluyendo Europa del Este, que ha aumentado el salario, son países que tienen estado social fuerte y no son países comunistas. Un país comunista significa que el Estado sea el dueño de todo, prácticamente, que no te deje tener empresas privadas. Y México, pues esto no es una cuestión que se vaya a dar en el largo plazo. No te preocupes por eso y no te dejes llevar tampoco pues por las cadenas de WhatsApp de la oposición, pues que ya me imagino que de ahí lo sacaste, ¿no? Dice aquí, bueno, volviendo al tema de Europa, sabemos que hay personajes que quieren perpetuar su dialéctica globalista y su vasallaje sobre y su mentalidad de colonia frente a los Estados Unidos. Alemania es un país, Inglaterra es otro, Francia ni se diga con Macron, que acaban de imputar a Marine Le Pen para descarrilar su candidatura pro Putin, y Marine Le Pen iba fuerte al Palacio del Elíseo y se iba a hacer con el control la ultraderecha. Bueno, le dicen ultraderecha, yo diría la derecha, no nada más. La ultraderecha solo le pertenece a los nazis. Pero, ¿qué es lo que pasó, amigos? Que Marine Le Pen fue imputada por un acto de corrupción, que lo veo muy difícil que haya sido realmente por hacer justicia, y yo lo veo obviamente para descarrilar su carrera presidencial y que siga Macron ahí y la cúpula que está tratando de seguir mandando dinero a Zelensky y tratando de mantener la cuña de presión sobre Rusia y tratando de llevar al mundo al borde de una guerra brutal, fratricida. Y esto también lo estamos viendo en Inglaterra, donde también están teniendo problemas los ingleses, tanto conservadores como líderes de la izquierda de ese país, porque en Inglaterra Nigel Farage acaba de ganar las elecciones legislativas en varios puntos distritales, que ha prendido las alarmas contra los globalistas. Ustedes saben que Nigel Farage fue el impulsor del Brexit, que hizo que Inglaterra, uno de los países centros financieros del mundo, abandone la Unión Europea, y fue un duro golpe contra los globalistas. Un golpe que se estuvo cocinando desde hace 17 años, ¿no? Cuando Nigel Farage era eurodiputado por un pequeño partido, el partido, creo que, bueno, no recuerdo, el partido pro-Brexit se llamaba. El único objetivo de la política de Nigel Farage en ese momento era ser una persona que impulsara un proyecto de nación, que era el Brexit, que significaba que Inglaterra abandonase la Unión Europea, porque la Unión Europea era un ente antidemocrático, era un ente que te mezclaba con los otros países, sus deudas se mezclaban, su moneda se mezclaba, sus problemas se mezclaban, y los trabajadores ingleses no tenían prestaciones porque todo se iba hacia ese embudo llamado Unión Europea, donde un grupo de ancianos en Bruselas gobernaban por encima del Estado y eran los verdaderos mandamases de los diversos países. Por eso yo les invito a que busquen el video de Nigel Farage en YouTube subtitulado, donde habla a usted quien lo eligió, se llama el video, ¿no? Que insulta al presidente de la Cámara de los Eurodiputados y le dice: yo nunca te había visto en mi vida, sin embargo tú eres el que controla varios países. ¿Quién te votó a ti? ¿Quién te puso aquí? Te puso un comité, no fuiste votado democráticamente. ¿Quién demonios eres tú?, le decía Nigel Farage al eurodiputado. El eurodiputado, el presidente de la Eurocámara se quedaba callado, y obviamente este personaje, Nigel Farage, después de que siempre se reían de él en la Eurocámara, lleva el proyecto Brexit contra todas las encuestas, contra todo el establishment, contra todo el aparato corporativo, contra toda la agenda de Soros, incluso contra un Barack Obama que fue a hacer campaña directamente en contra del Brexit a Inglaterra, contra las encuestas falsas. Nigel Farage hizo que Inglaterra abandonase la Unión Europea, y fue un golpe para la centralización de poder Illuminati y crear el nuevo orden mundial. Entonces Nigel Farage después volvió con un nuevo proyecto, el partido de Reform UK, o sea, Reforma en Inglaterra, y se acaba de hacer con el control legislativo de muchos escaños y de muchos lugares
en este aparato que hace que su maquinaria política esté aceitada y lo pueda tener cimientos para lanzarse a una candidatura presidencial. Esto también es una amenaza para los globalistas que surge desde Inglaterra, como surgió la candidatura de Marine Le Pen en Francia y como surgirán otras, me imagino, porque todo el bipartidismo europeo es prácticamente besar el trasero de Estados Unidos y apoyar a Zelensky y apoyar a los Rothschild y apoyar a Soros y apoyar a los enfermos de la Unión Europea y de el imbécil de Klaus Schwab, que parece un batracio. Dice aquí, ¿has visto los comerciales de Estados Unidos? Son fatales. No sé, bueno, afortunadamente la presidenta Claudia Sheinbaum pues ya dijo que se iba a reformar eso, que no iba a permitir comerciales estupidizantes de antiinmigración en nuestro país. Pueden hablar todo lo que quieran en Estados Unidos, hablar de todos los sesgos ideológicos que tengan, todos sus traumas, pero ¿por qué tengo que estar yo viendo a la secretaria de Economía, la secretaria de Estado, esa mujer, no sé cómo se llama, estar hablando aquí de que todos, como si todos fuéramos para allá para cometer crímenes? Ahora vamos a aclarar algo. Es muy interesante el tema que toca aquí el colega. Dice que este asunto de la inmigración en Estados Unidos pues tiene que ser controlada. En primer lugar, eso no es lo que opino yo. Yo creo que Estados Unidos debe dejarse de políticas antiinmigratorias y debe de abrir el comercio y el libre tránsito de trabajadores y personas para mexicanos. No tanto en Inglaterra. El gran triunfo de Nigel Farage en Inglaterra se debió a también su verborrea política sobre la inmigración. Es verdad, Inglaterra está sobrepasado. Los musulmanes están entrando por toda Europa, están invadiendo Europa. Hay una cuestión en que los musulmanes que van allá son ayudados con los subsidios del Estado, pero ahí sí el índice de crímenes cometidos por estos inmigrantes que vienen de África y que vienen de los países árabes se ha multiplicado y cuadruplicado e implementan leyes que son ajenas a los países que los acogen y están desatados e incluso no los persigue la policía o les dan condenas bajas. Eso es diferente al discurso antimigratorio es diferente a la situación México-Estados Unidos. Son dos cosas muy diferentes. En el plano de inmigración en Europa, yo apoyo a las políticas antiinmigrantes. En el plano México-Estados Unidos, en ese contexto, no apoyo a lo que están haciendo en Estados Unidos, porque son dos particularidades distintas. ¿Por qué? Porque en México va a trabajar allá. O sea, México les mantiene el sistema andando. La mayoría de los mexicanos no están ideologizados por la religión, no están llevados por una ley sharia, son personas que van escapando de un salario bajo que tienen en su país y que tratan de mejorar su condición económica. Y imagínense, si México tiene salario bajo y Centroamérica lo tiene aún más bajo, sin desarrollo de infraestructura, ciencia y tecnología, pues obviamente es un caldo de cultivo para que todos salten a Estados Unidos y todos traten de llegar al país del tío Sam, que por cierto no es que sean los grandes emolumentos del progreso mundial, sino que simplemente todo lo que tienen es por la cuestión imperialista, el saqueo de los recursos de todos los demás países y mantener el sueño americano a base de sangre y acero sobre los países del tercer mundo y de la doctrina Monroe. Así que tampoco es que ustedes digan que, oh, qué gran país, y todos lo critican y todos se quieren ir allá, porque he escuchado a personas de la derecha decir estas estupideces, ¿no? Obviamente que si América Latina se une y los deja fuera, entonces Estados Unidos vendría en decadencia, como ya lo estamos viendo. Dice aquí Fritzis Primera en español. Marco, ¿qué opinas de cómo va el juicio de Didi? ¿Qué crees que pase? Bueno, claro, Jorge, te saludo. Un abrazo, Jorge. Saludamos a Jorge Guzmán Caballero. Acabo de enviarle 3 cardomariano a Jorge, si no mal no recuerdo. Jorge, ya te estás aliviando del hígado. Placer hablar con mi colega Jorge. Y sí, tú me comentaste que por cierto, la venta de Moronel está disponible a toda la República. Vayan a Amazon, está el té de Moronel disponible en 800 pesos el té. Es una maravilla, ¿no? Mira, Jorge, yo te contesto. Hay mucho nerviosismo en torno a este juicio, bastante nerviosismo, bastantes cuestiones difíciles de
dilucidar de lo que va a pasar, pero yo fui una de las personas que dijo, algo se viene fuerte. Fui la primera persona en la cuestión de la conspiración que habló sobre el allanamiento de las mansiones de Puff Diddy antes de que fuera el arresto. Fueron como 3 meses antes, ya estaba el tipo. Cuando te allanan la casa, es que ya tienen todas las pruebas contra ti. Entonces aquí no sé qué tanto va a influir la ley Mordaza, porque siempre que hay estos juicios tratan de proteger a los famosos, tratan de que las personas que no están directamente involucradas no se salpiquen, sobre todo porque generaría una afrenta a su carrera, y esto lo cuidan mucho los jueces, lo cuida mucho el sistema de justicia de Estados Unidos. No quieren generar algo que sea artificial en contra de estos famosos, pero se habla de que en estas fiestas hubo videos de Beyoncé y de otras personas, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Es obviamente mucho más oscuro de lo que parece todo esto, porque está el hip hop traficando con MK Ultras, con prostitutas, con mujeres, con bebés y con estupefacientes. Esto desde hace mucho tiempo viene ocurriendo, desde los 60, 70. Sabemos que el hip hop fue un invento de los masones y fue un invento para inmadurizar, estupidizar a la población afroamericana que venía creciendo en poder y en discurso, para saltarse la cadena social y entrar directamente a la lucha de clases. Y el hip hop y el rap fueron experimentos para implementar la inmadurez eterna de la raza negra. Y si recordamos los movimientos anteriores de los grandes afroamericanos pensantes e intelectuales como Martin Luther King, y más atrás con Malcolm X, y mucho más atrás con Marcus Garvey, pues tenemos que estas personas tenían que ser detenidas por la aristocracia anglosajona satánica, y de hecho lo fueron. Y muchos de estos movimientos contraculturales no fueron contraculturales nutridos desde las calles, sino que fueron en cascada hacia abajo, desde los grandes centros de poder como la Orden del Bulé, hacia la cuestión de muchas agendas que fueron bifurcándose a través del tablero, y pusieron a sus lacayos. La Orden del Bulé puso a sus lacayos afroamericanos, besatraseros de la aristocracia anglosajona, y estos son los que controlan a las poblaciones que vienen en aumento. Pero los latinos que ya estamos incrustados en el seno de la sociedad estadounidense no nos adaptamos a la cultura estadounidense como tal, y traemos nuestras propias tradiciones, culturas y nuestras propias idiosincrasias que penetran en el tío Sam. Y marquen mis palabras que ahora Donald Trump trata de detener la oleada latina, pero no lo va a poder hacer porque los blancos no se están reproduciendo en Estados Unidos, no se están reproduciendo. ¿Y qué está pasando? Pues que los mexicanos, centroamericanos, hasta de Perú y de otras latitudes en Latinoamérica están tomando el control y ya desplazaron a la raza afroamericana, y vamos a tener más adelante, ahorita no lo pueden ver, pero el español va a ser un idioma oficial más de los Estados Unidos, aunque actualmente se trata de censurar. Eso no va a ser posible. Entonces vamos a tener esta revolución demográfica siguiendo su camino, y no va a poderse detener porque las invasiones demográficas son imposibles de detener. Dice aquí Hanna Celeste, gracias por compartir. Buenas noches, Marco. ¿Qué puedes opinar acerca de las leyes dominicales en los estados de los Estados Unidos? No sabría decirte. No, de hecho, ya me habían preguntado de esto, pero no me he metido bien en el tema. Luego voy a investigarlo. Bueno, amigos, pues esto es lo que está ocurriendo en Europa. Los globalistas ineptos con su agenda verde fracasada no pueden llegar no pueden sumar 2 más 2. Pedro Sánchez es un fracaso. Si sale Pedro Sánchez, el PP y el PSOE, el PP, perdón, toma el poder y sería la derecha, es lo mismo. Pedro Sánchez, el PP son lo mismo. También había otro partido, ¿no? Por ahí un tercero. Todos los partidos en España están cooptados. España es un país muy, pues prácticamente, si no fuera por Podemos, que también el movimiento fue atacado de izquierda a derecha, arriba abajo, prácticamente no hay salida en España hacia el bipartidismo corporativista Illuminati, ¿no? Y Pedro Sánchez pues es un farsante, un inepto, un globalista más. Recuerdo que cuando la 4T en México tomó el poder con López Obrador, el primer invitado fue Pedro Sánchez, precisamente, al Senado, creo que estuvo, o en el Palacio Nacional,
y uno esperaría que, como son dos movimientos supuestamente de izquierda, se llevasen muy bien, pero el discurso de Pedro Sánchez con López Obrador, un López Obrador llevaba 10 días en el poder, ¿no? Y llega este tipo, Pedro Sánchez, y en lugar de hablar de qué tienen en común los dos presidentes o los dos países o los dos pueblos, que a pesar de la conquista nos hermanamos en tradiciones, en costumbres, en cultura, en idioma, vino a hacerle propaganda a la Unión Europea. Que la Unión Europea esto, que la Unión Europea lo otro, que si, como amenazando a López Obrador o que prácticamente obligándolo a que se adhiera a los ideales de la Unión Europea, un país que está muy lejos de esa zona, y venía casi como a jalarle las orejas, ¿no? Y el tipo, pues, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Vienes a representar a España o vienes a hablar en nombre de la Unión Europea? Y vino y criticó a movimientos progresistas, a Venezuela lo criticó a otros, y a movimientos aliados de México, hizo el ridículo Pedro Sánchez. Ahí se ve que no era un movimiento de izquierda, es otra izquierda transvesti, globalista, progresista, como la dañina izquierda de Gabriel Boric en Chile, que fue otro farsante. Amigos, pues ahora sí, me doy por despedido el programa. Creo que se alargó mucho y cambié muchos los temas, pero en sí era esto, hablar del fracaso de la Agenda Verde y también de cómo los Illuminatis y toda su partidocracia suprimen la verdadera libertad humana, que es la tecnología que tienen en las bases militares, y que esperemos que con el nuevo ascenso a la cuarta dimensión pueda poco a poco abrirse paso, y con las nuevas luchas galácticas ocurriendo en las latitudes externas de nuestro sistema solar, bueno, dentro del sistema solar, en la cuestión externa del planeta, esto pueda cada vez más tomar avance y liberarnos un poco más de la matrix del control global. Que pasen ahora sí una excelente noche, amigos. Recuerden que estamos en Patreon. Desde $1 al mes pueden ayudarnos a seguir sobreviviendo en ese portal. Les agradezco profundamente a los patrocinadores y a todas las personas que nos apoyan de buena fe. Que pasen una excelente noche. De México para todo el mundo, me despido y estén atentos a más directos.